En este video y en los siguientes vamos a introducir un concepto nuevo que es la programación con clases en Python. Pero antes de explicar qué es una clase y cómo se define en este lenguaje, vamos a ver qué problema resuelven este tipo de estructuras. He creado un proyecto nuevo al cual he denominado justamente clases y vamos a crear un archivo que voy a llamar estructurado, bien, para recordar un poco algunas cuestiones del código estructurado que venimos utilizando hasta esta altura. Supongamos que tenemos el siguiente escenario. Queremos crear una serie de datos que corresponden, por ejemplo, con los datos de nuestra mascota. Entonces, para ello deberíamos definir una serie de variables. Bien, nombre mascota va a ser el nombre de mi variable y vamos a indicar el nombre de la mascota. También podríamos tener edad. Ese va a ser otro de los datos de la mascota. Y por qué no, vamos a definir también el color, que puede ser el color del pelaje. Y vamos a indicar un color. Muy bien. Tenemos estos tres valores, estas tres variables. Y vamos a suponer que queremos definir un método o podríamos decir incluso una línea de código que puede ser un print que me permita ver los datos de la mascota, ¿sí? Entonces voy a indicar mi mascota se llama, como estamos usando una cadena de formato F, podemos usar interpolación e indicamos aquí el nombre de la mascota. Indicamos también que tiene tantos años de edad y es de color e indicamos justamente, creo que he nombrado mal la variable, esto debería ser, volvemos para atrás, color mascota. Seguramente ustedes lo vieron y no cometieron el mismo error que yo. Bien. Entonces tenemos tres datos de la mascota. Vamos a imprimir esta cadena. Ejecutamos el código y tenemos justamente los datos en consola. Bien. Ahora supongamos que tenemos una segunda mascota. ¿Sí? Voy a copiar y pegar este código abajo. Incluso podremos agregar un par de comentarios. Primera mascota. Y aquí abajo tenemos la segunda mascota. Bien, vamos a cambiar algunos datos. Y fíjense que aquí ya tenemos un problema de colisión de nombres porque estamos redefiniendo aquí abajo que el nombre de la mascota es justamente Lana. Entonces en el caso de que nuestro programa quisiera retener los nombres de las dos mascotas, pondría, lo que debería hacer es cambiar el nombre de la variable. Bien, vamos a indicar 2, o podríamos decir color segunda mascota, pero en este caso vamos a dejar esos nombres, ¿sí? Y cambiamos en la interpolación de la cadena del print, cambiamos justamente las variables también, así que vamos a imprimir el código y ahí tenemos entonces las dos mascotas. Bien, ahora si quisiera agregar una tercera mascota, debería volver a copiar, debería pegar. Y en este caso estamos repitiendo el código y ese es uno de los principios de lo que denominamos errores de programación o de código que no es limpio. Más adelante vamos a ver algunas técnicas que nos permiten hacer que nuestro código sea más limpio. Pero estamos repitiendo la lógica muchas veces y ese es uno de los problemas que vamos a tener. Por ejemplo, si más adelante quisiéramos que todas las mascotas tengan un cuarto valor, deberíamos agregar una cuarta variable en cada una de ellas. Y también el otro problema que estamos teniendo es que se nos está dificultando a la hora de nombrar nuestras variables. Empezamos con nombre mascota, luego definimos nombre mascota 2 y si agregamos más deberíamos arreglárnoslas para elegir un nombre de variable que sea más o menos usable. Pero obviamente esto no es lo ideal y estamos entrando en un problema que se va a ir agigantando a medida que nuestro programa crezca. Para solucionar este tipo de inconvenientes no nos bastan con usar módulos, porque recordemos que los módulos generalmente los utilizamos para definir funciones. Entonces para ello nosotros tenemos la posibilidad de usar clases. Así que vamos a dejar este código así como está. Y vamos a crear un nuevo archivo de Python, al cual lo voy a llamar mascota. Fíjense que estoy usando la M mayúscula. Y dentro de este archivo voy a crear una clase que se llame mascota.
Una clase no es más que un conjunto de atributos que nosotros conocemos como variables, pero dentro del ámbito de una clase se conocen como atributos, y también de funciones que dentro de una clase se conocen como métodos. Y siempre empezamos definiéndola con la palabra reservada class, que es parte del lenguaje, y luego el nombre de la clase. En nuestro caso es mascota. Bien. Entonces, una clase tiene una serie de partes que son súper importantes. Una de ellas es lo que conocemos como el método inicializador, ¿sí? Que es donde nosotros declaramos las variables. Bien, este método inicializador en todas las clases siempre se llama de la misma forma y empieza con dos guiones bajos, luego con la palabra init, ese es el nombre de la clase, y fíjense que ahí ya tengo para autocompletar, y vamos a ver que nos agrega adelante un self. Esta palabra reservada self tiene que ir siempre y se refiere al objeto que nosotros vamos a utilizar para crear la instancia de esta clase más adelante. En unos minutos vamos a volver a repasar este concepto de objeto, pero de momento tengan en cuenta que self es una parte importante de la clase. Entonces, dentro de este método nosotros definimos qué pasa cuando queremos crear más adelante una nueva mascota. Y por lo general vamos a pasarle los argumentos a esta función. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, vamos a volver a abrirlo para recordar que tenemos un nombre, una edad y un color. Entonces vamos a definir como argumentos el nombre, la edad y el color. Bien. Y luego definimos dentro de este método los atributos de esta clase. Para eso usamos self, ponemos un punto y definimos el nombre del atributo que va a ser nombre. Y le asignamos justamente este argumento. Para que quede súper claro que este nombre se corresponde con este valor, vamos a cambiar acá. Bien. Y ahora lo que estamos definiendo es que cada mascota que vamos a crear a futuro va a tener un atributo, sería como una variable propia, que se va a llamar nombre. Y este argumento que vamos a pasar entre paréntesis va a ser el que se asigna a este atributo. Bien. Tenemos que recordar nomás que va a ser el primer argumento. Vamos a ver que el argumento self no hace falta que nosotros lo pasemos, ¿sí? Entonces ahora vamos a tomar edad y va a ser igual a la edad que le pasemos al método, y lo mismo con color. Bien. Entonces, estamos definiendo en el método constructor que vamos a tener tres atributos. Que cada mascota que vamos a crear a futuro va a tener tres atributos. Bien. Y vamos a definir también un método, vamos a llamarlo datos, ¿sí? Automáticamente PyChart me agrega el self. Y fíjense que podemos copiar toda esta funcionalidad que nosotros teníamos, ¿sí? Solamente que ahora ya no reconoce estas variables. Entonces lo que tengo que indicar dentro de los métodos es que si deseo acceder a los atributos tengo que usar esta misma notación, ¿sí? Self punto y el nombre del atributo. Entonces aquí iría self punto nombre, luego para la edad self punto edad y para el color self punto color. Muy bien. Entonces ahí tenemos la estructura de una clase, ¿sí? Que está compuesta por dos métodos. Uno de ellos es el atributo inicializador y dentro del mismo definimos cuáles son los tres atributos que va a tener cada una de las mascotas. ¿Y cómo usamos una clase? Bien, para usar una clase lo que nosotros hacemos es crear una instancia, o lo que se conoce también como objeto. Una instancia o un objeto es justamente un valor que se deriva de esta clase mascota y que una vez que lo creamos va a agregarle un valor a cada uno de estos atributos, ¿sí? Para ello tenemos que escoger un nombre de variable. Vamos a indicar, quizás este va a ser mi mascota. Y luego escribimos el nombre de la clase y abrimos un paréntesis. De esta forma nosotros tenemos que pasarle los argumentos que precisa el método inicializador. Cuando estamos llamando al nombre de la clase, ¿sí? Python va a buscar esta clase y va a buscar el método init. El método init requiere que nosotros le pasemos tres argumentos. Así que vamos a pasar el nombre, la edad y el color que dijimos que era blanco. Bien. ¿Por qué no le pasamos self? Porque self en este caso pasaría a ser este objeto, ¿sí? Mi mascota pasaría a ser self.
Entonces cuando le paso el primer argumento, que sería Terry, va a ocupar esta posición, va a ser este argumento nombre, y entonces el valor Terry se va a asignar a el atributo nombre, que es el atributo interno de este objeto. Bien, ahora lo que puedo hacer, si quiero llamar a un método, es tan sencillo como usar el mismo objeto, poner un punto, y tengo acceso directamente a cada uno de los atributos o también a los métodos. Bien, entonces puedo hacer mi mascota.datos y debería ver en consola, al menos de forma teórica, debería ver los datos. Vamos a probar eso. Y efectivamente tenemos entonces la misma funcionalidad que antes. Pero vamos a hacer la comparación ahora. Tenemos aquí 2 líneas de código cuando aquí teníamos 4. ¿Sí? Teníamos 4 líneas de código y se iba acrecentando la cantidad de líneas de nuestro programa porque no estábamos utilizando clases. Ahora con las clases definimos todo lo que es la estructura una sola vez y luego podemos crear varias instancias de nuestra clase. Vayamos a la segunda mascota, ¿sí? Vamos a suponer que es la mascota de mi vecino, entonces voy a llamar a este objeto mascota vecino. Fíjense que ahora el único problema es que yo decida cuál es el nombre de cada uno de los objetos que voy a crear. Y la sintaxis va a seguir siendo la misma. Elijo un nombre, elijo una edad y elijo un color, que creo que habíamos puesto marrón. Bien. Ahora nuevamente, si quiero imprimir los datos, es tan fácil como tomar el objeto, agregar un punto y llamar al método datos. Vamos a ejecutar esto. Y tenemos entonces el mismo resultado que si hubiéramos utilizado el código de forma estructurada. Muy bien. Solamente que ahora el código es más limpio porque defino la clase una sola vez con toda la estructura que necesito y luego voy creando las instancias o los objetos de esta clase. Con esto nos vamos adentrando en un nuevo paradigma de programación que se va alejando del código estructurado al que veníamos acostumbrados y empezamos a trabajar con el paradigma de la programación orientada a objetos. Se llama de esa forma porque el centro de este paradigma, la parte más importante, es el trabajo o la creación de objetos, como es este caso, mediante el uso de clases, y también vamos a ver que podemos interactuar luego entre distintos objetos.